Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí un día más en mi experiencia como escritor, en este caso como escritora, un día caluroso de verano, 30 de junio, y con las temperaturas por las nubes. Y aquí tenemos pues a Eva Calo, que es nuestra invitada de hoy y que estoy encantadísimo de tenerla porque creía que había hablado con ella hace poquito en la entrevista escrita, pero es que ya han pasado 6 meses, Eva. Sí, 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 ha pasado tiempo, ha pasado tiempo. Un placer, Leo, estar aquí contigo y bueno, muy, muy agradecida, muy agradecida. Agradecido soy yo, porque cuando vienen escritoras de tu talla, yo es que Bueno, bueno. me derrito, ¿entiendes? A mí me gusta todo esto de que vengáis, de que queráis venir y que queráis tener una charla y bueno, lo que digo yo, ¿no? Abrirle un poquito el camino a la gente que viene detrás, que siempre es bueno y bonito y que no se vean con tantos obstáculos ni todo tan... que se animen a escribir. Y, Efectivamente. y voy a hacer un poco una presentación de Eva. Eva, pues bueno, hoy nos adentraremos junto a ella en un espacio etéreo donde habita la palabra, ese lugar donde la poesía deja de ser texto y se vuelve aliento, cuerpo y latido. Nos acompaña ella, Eva Calo, una autora especial con una sensibilidad diferente, mayor y una voz. ¡Ay, qué voz, Eva! Que nos escribe no solo para decir, sino para mostrar, para revelar, para sostenerse y sostenernos también a nosotros, suspendernos en su universo, entre las grietas del lenguaje. Esta conversación no busca respuestas definitivas, sino asomarse al abismo de las preguntas que le haremos. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? ¿Te ha gustado la presentación? Jolín, pues encantada, madre mía, qué subidón, así un lunes por la mañana, tanta cosa bonita y grande. Pues, agradecida también por todo esto. No, no considero que estoy tan arriba ni soy tan especial, pero agrada oírlo y oye, es bonito, te lo agradezco. Claro que sí, aquí venimos a sentirnos especiales, a echar un ratito Claro que sí. y eso, a lo que hacemos, pues darle un poquito de altitud, que para bajarlo un poquito ya estamos nosotros mismos. Exacto, Y nada, exacto. yo quería empezar un poquito con una pregunta que quizá ya sea de altos vuelos, porque querría que me dijeras tú cuál fue la primera palabra que te pareció a ti un poema en sí misma, antes de saber qué era la poesía. Bueno, una palabra que a mí me resuena mucho eh, y me conecta mucho con la poesía es armonía. Pero bueno, hay más, ¿eh? Te podría hablar de transformación, etcétera, pero la palabra armonía es una palabra porque sí que es cierto que es algo que me evoca, ¿no? Me lleva, dijéramos una puerta, ¿no? Hacia la poesía. Es a partir de ahí cuando entra o yo entro en esa corriente, porque para mí la poesía es una especie de corriente a la que no accedo por gusto ni cuando quiero. Esa es una de mis penas, ¿no? Sino que bueno, es una corriente que a veces pasa por mi lado y me lleva, ¿no? Me lleva un ratito, 5 minutos, media hora, si es un día, pues fenomenal, ¿no? Y creo que la puerta de acceso hacia ahí siempre es la armonía. Perfecto, perfecto, la armonía con su sonido y con, porque al final es una palabra muy sonora y que va mucho Armónicos, con la claro, poesía. Sí, claro, sí. claro. Esos armónicos de la vida, ¿no? Del éter, del alma, en suspensión, haciendo ellos mismos música, ¿no? Yo creo que la música está siempre y eso, solo hay que agarrarla, ¿no? Sí, sí, Con la sí, sí. misma mano, con la mano con la que se escribe, uno toca, uno agarra, uno sujeta, uno atrae hacia sí mismo. Ujú. ¿Tú eres más de poesía armónica, melodiosa, musical, rítmica o eres más de poesía de verso libre? No es algo que yo contemple a la hora de escribir, no tengo ese tipo de esquema o esa intención. Yo cuando escribo no hay intención alguna, no cuento nunca versos, no estoy pendiente de las asonancias, realmente no estoy pendiente de nada, dejo que fluya. Sí que es cierto que una vez que ha salido el poema en bruto, le hago una pequeña corrección, un repaso por si he repetido una palabra, por si hay algo en lo oral, ¿no? Lo recito en alto porque la oralidad te aporta mucha información, ¿no? Entonces, ahí sí que es cierto
que puedo hacer alguna pequeña corrección, pero no busco ese esquema, eh, una métrica o una... No, diría que es verso libre, aunque en ocasiones tengo poemas mucho más líricos, pero porque han venido así, han venido así. Muy bien, muy bien. Y si tu poesía fuera un olor, porque hemos hablado de sonoridad, ¿tu poesía a qué olería? Sería ácido, yo creo que sería un olor ácido, sí. Eh, Podría ser bueno, una madera dentro del mar, ¿no? Con esa sal, con esa corrosión un poquito. Yo creo que sería una madera corroída por la sal del mar, ¿no? Un olor ácido puede ser muy atractivo también. Sí, yo creo que va por ahí un poquito. Creo, ¿eh? Lo que pasa es que, ¿sabes lo que me sucede, Leo? Me cuesta mucho hablar de mi poesía porque me cuesta mucho verla fuera de mí. Entonces, a veces me parece incluso pedante, ¿no? Porque digo, si yo me escucho desde dentro y desde dentro todo tiene es una perspectiva muy de parte, ¿no? Muy poco objetiva, además, ¿no? Entonces, para bien o para mal, ¿eh? Que normalmente es más para mal que para bien, pero bueno. eh, Me gustaría, yo creo que es uno de los dramas, ¿no? De todo poeta, o por lo menos para mí, me gustaría poderme leer desde fuera. Y entonces creo que sí podría decir algo más, pero desde dentro me resulta muy complicado, me resulta complicado. Entonces lo único que hago es un poco señalar eso, las luces que yo veo en el camino o las señales, es lo que yo puedo compartir, ¿no? ¿Qué es lo que veo, por dónde voy, que al final, y en definitiva, es lo que escribo. Sí, 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 sí. Y lo haces muy bien, porque yo he leído tu poesía, la verdad es que engancha bastante. Y luego lo veremos, que aquí estamos también para leer un poquito tu poesía, esa voz de la que te hablaba antes, ya no solo la voz poética, sino la voz tuya, que yo cuando la escucho, porque yo he aprendido mucho y me he dado cuenta no hace tanto de la importancia de la voz. Ha sido yendo a talleres y compartiendo con compañeros, leyendo un poquito nuestros relatos o nuestros manuscritos, y es que una voz poderosa o potente, o en este caso, que vaya con el relato, dices tú, a ver, mi relato quiero que me lo escriba, que me lo lea esta persona, el que yo he escrito. Es decir, cuando se escucha tu voz, cuando se escucha la voz de Olga Paraíso, cuando se escucha la voz de... Tenía una compañera que se llama Inma en uno de los talleres a los que asistí, dije yo, madre mía, o sea, es que es una gozada, entonces gana muchísimo. ¿Tú que te gusta leer los poemas y demás? ¿Cuánto puede llegar a ganar un poema bien leído? Yo creo que a veces todo. Yo creo que a veces todo, porque realmente la voz es una mano que también es una mano que te ofrece, ¿no? Se estira y te ofrece, te acerca el poema en este caso, ¿no? Si puede ser narrativa o un texto en prosa o lo que sea, pero yo creo que es una mano que sale de dentro y se alarga, se expande hasta llegar a la persona, incluso tocarla, ¿no? Tiene ese poder. Que también pienso que la palabra en sí lo tiene, pero la voz es un coayudante importante y creo que hay poemas que a mí me sucede con Sabines, por ejemplo, ¿no? Con Jaime Sabines. Yo leo sus poemas y me parecen grandiosos, además por sencillos, ¿no? Pero luego se los escucho recitar y digo, caramba, estoy ahí, ¿no? Me lo trae o me lleva, una de dos, ¿no? Pero me aporta mucha más información del sentido de toda la estética y además de toda la emoción, ¿no? La voz puede portar mucha emoción. Sí, 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 sí. Y has hablado de tocar, ¿no? Es decir, de tocar con tu poesía a alguien. Me ha recordado al fresco de Miguel Ángel, La creación de Adán. Es decir, cuando tú escribes un poema, ¿hasta dónde esperas llegar en el lector o la lectora? Mira, yo te diría que solo con llegar, solo con esa conexión, ¿no? Esa conexión, ese contacto, ¿no? Entre el poema y el lector, yo creo que ya el mero contacto es mucho, ¿no? Muchísimo. Sobre todo hoy en día que hay tanto de todo, hay tantos que escribimos, Entonces, cuando se ha establecido esa conexión, y no hablo de conexión a la mera lectura, sino ha habido una conexión, ¿no? Ha llegado de alguna manera. Luego ya lo que obre el poema, yo creo que ahí ya es algo que ahí tú ya sueltas.
Yo creo que uno suelta cuando lanza el poema, ¿no? Cuando lo recita o cuando lo publica o cuando lo comparte. Hay un abandono, ¿no? Por parte de uno y ya dejas que sea el poema el que haga, ¿no? Como te decía antes, no hay pretensión ni en cuanto a la estética, la forma o al contenido, y tampoco lo hay en cuanto a qué espero que suceda con ese poema, ¿no? Quizá uno quiere, quizá uno quiere que le quieran, ¿no? Cuando escribe, que le comprendan, que le quieran. Creo que es en definitiva algo así. Esto es lo vulnerable, ¿no? Del poeta. Realmente creo que es sí, lo que uno busca. O, en el caso de pensar si se busca algo. Pero no creo que sea una intención primaria o bien dirigida, sino que creo que más bien es algo que está inconscientemente, pero está. Y uno busca más gustar o ser abrazado, ser querido cuando es poeta. Sí, yo creo que va por ahí, yo creo que va por el cariño, ¿no? Sí, por ese amor, por esa caricia, por ese que... Es que creo que es muy bonito que alguien te comprenda. Cuando alguien dice me ha gustado mucho este poema, creo que realmente está diciendo te comprendo o comprendo esto, ¿no? Y ahí está esa conexión de la que hablaba. Y no es tanto eh, por lo lingüístico, literario, es decir, "Ah, eres una gran poeta". No, no, el ego aquí no media, o creo yo que no debería mediar, ¿no? Ese ego que se infla porque resulta que mi poema ha gustado mucho, no sirve para nada, no te lleva a ninguna parte. En mi caso, no, en lo personal, no respiro por ahí, no es lo que a mí me late cuando escribo o cuando recibo un feedback, ¿no? Lo que me late es algo mucho más amoroso. Y por eso te decía, yo creo que es más que a uno lo quieran, más que lo admiren. En mi caso, por Sí, lo sí, menos, sí. es así. Es que el ego es un tema que ha salido aquí a la Es palestra a tremendo. veces y el ego da para rato. Es decir, Sí, yo creo que puede hacer mucho más daño el ego que sí. beneficiar a una persona. A ver, quererse uno mismo está bien, pero hay unos límites, ¿no? O sea, es decir, Mira, tampoco... para mí el ego hace daño en todas direcciones. Quiero decir que ya no importa de dónde salga y a dónde vaya, ¿no? Yo creo que en ese sentido, poema que gana, poeta que pierde. Y eso lo tengo muy claro. Lo tengo muy Muy claro. bien. Muy bien, muy bien. ¿Y tú has sentido alguna vez, es decir, cuando has escrito o has leído algún verso tuyo, alguna estrofa, algún poema, y dijeses, wow, esto lo he escrito yo? ¿Te ha pasado? Eh, esto me da un pudor que me muero, ¿eh? Por esto, porque sí, me ha sucedido muy débilmente en alguna ocasión. Además con algún poema que ni siquiera publiqué por ninguna parte, entonces no lo tenía muy presente. Y luego de estas cosas que revisas, ¿no? Material, y lo vas clasificando un poco, ordenando y para tenerlo un poco guardado bien, ¿no? Y sí que algún verso digo, caramba, caramba, ¿no? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaría? ¿No? ¿Dónde estaría yo? Y me pregunto esas cosas, ¿no? Digo, ay, qué bueno, ¿dónde estabas? ¿Qué sentías? Me entra mucha curiosidad, ¿no? En ese momento. Es Mm. que yo creo que a veces, bueno, la humildad es algo que yo admiro mucho en las personas también, ¿no? Pero por otro lado, a veces también yo considero, digo, pues mira, hoy me he levantado con el guapo subido, tal cual, o cuando uno se viste o se mima o va a algún evento, a alguna boda, uy, que bien me sienta esto, tal. Yo creo que también a veces nos levantamos con esa empatía o ese ingenio, ¿no? Esa creatividad también levantada y dices tú, ay, a ver si mañana se repite este Sí. día que ha estado tan bien y que se me ha ocurrido esta prosa poética o esta frase tan lírica, ¿no? Y a veces que no va ni con la novela a lo mejor que estás escribiendo. Y dices tú, me la voy a guardar, ¿no? O Sí, sea, sí. Sí, es ese levantarte queriéndote mucho, ¿no? Esa autovalidación, que yo creo que es la buena, realmente, porque la validación exterior, bueno, es una miseria segura, ¿no? Entonces, yo creo que el autovalidarse también está bien, pero siempre yo creo que en una medida y desde una medida objetiva. A mí me sucede, eh, y hay gente que me ha dicho, no, es que eres muy humilde, es que a veces te machacas mucho, no, es que leo mucho, es que leo mucho y leo gran poesía, entonces, claro, eso me pone en mi lugar inmediatamente, ¿no? Entonces, y creo que es lo bueno y ese camino me gusta, ¿eh? Me gusta, no lo vivo mal.
aunque luego ya te digo, valore algún verso mío, algún poema mío, claro, hay una valoración y sobre todo hay una aceptación profunda y un amor profundo a lo que escribo. De ahí en más no lo pongo en baremos, no lo voy a juzgar, ¿no? Y luego eso, leo mucho, por lo tanto sé dónde estoy. Pues eso es una píldora de sabiduría, como yo la llamo, es decir, leer mucho y colocarte donde estás, Exacto, porque cuando uno lee, exacto. yo a medida que he ido haciendo este blog y demás, también me he obligado, entre comillas, a leer un poco más en el sentido de que ya leía, pero ahora leía ya con las gafas de escritor, como yo las llamo, ¿no? Entonces digo, vamos a ver, no, por muy bien que escribas, es que hay gente que está a otro nivel, ¿sabes? Es decir, tú puedes, yo me baso un poquito más quizás en las ideas, que sean originales, en la construcción de personajes y tal, y digo, pues mira, está bien, pero claro, después lees tú a otros autores y autoras que son célebres y dices tú, o que te gusta a ti, tú los admiras, y dices, madre mía, es que claro, esto está a otro nivel y ahí está muy bien lo que has dicho, porque es la realidad. Mm, mm. Yo tengo claro que en poesía, por ejemplo, mi meta es el camino, ¿no? Y el camino es este precisamente, el que siempre hay un milímetro más, siempre, bueno, en este caso hay metros y hay, hay kilómetros, ¿no? Pero siempre va a haber un espacio de mejora, un área de mejora, y eso es lo que a mí me abre el pecho. A mí eso es lo que me lo abre, el decir, tengo porque esa área de mejora es un mundo que yo tengo delante. Si yo pensara que ya he llegado a un buena voz, a un buen momento, a una buena cosa y que lo que estoy escribiendo ya está y es maravilloso, me quedaría sin mundo. Estaría con un abismo por delante. Entonces, a mí tener ese mundo, y además te digo de verdad, es una sensación que me cuesta explicar, pero cuando digo, ay, ¿cuánto tengo para aprender? ¿No? Es como cuando de pequeño ibas de excursión, ¿no? O sea, me entra una emoción muy grande. Y eso me sucede cuando me sé en el lugar en el que estoy. Y por eso para mí es tan importante no salir yo ni que nadie me saque. Ojo, luego es verdad que valoro y agradezco muchísimo el buen feedback o la persona que te dice, oye, he leído tu libro, me ha fascinado. Tal. Bueno, agradezco, por supuesto, pero lo coloco en su sitio, que es el corazón y no el ego, ¿no? Como hablábamos antes. ¿Es más importante el camino o la meta, Eva? El camino. Es que para mí el camino es la meta, yo no tengo ninguna meta, porque entonces si tuviera una meta tendría un sitio al que llegar y después qué, y Sí, después qué. Entonces además, mi meta es el camino porque lo siento así y porque también me parece lo sabio en esto que estoy haciendo y cómo disfruto haciéndolo, ¿no? Como te decía antes, es cada día saber que me queda un mundo por delante, ¿no? De vida no sé cuánto, pero un mundo mucho. Entonces, y que hay ese área de mejora que existe y es lo que te decía, ahí yo puedo entrar, puedo acceder, puedo estar, si todo eso no existiera, estaría ya mismo en la nada y frente a un abismo. sí. ¿Y tú crees que los poemas te eligen a ti o los eliges tú a ellos? En esto he pensado mucho y además he tenido en diferentes momentos he pensado diferentes cosas. Hace tiempo pensaba, cuando empecé en esto, que no empecé hace mucho, en año 2021, que es cuando retomé la poesía que yo había escrito de niña, ¿no? Yo pensaba que los poemas te eligen, que están ya hechos, articulados, como si fueran pájaros, ¿no? Que de repente vienen y se posan en tu ventana, eh, porque sí, porque tiene que ser la tuya. Hoy en día pienso que más que el poema es una vibración lo que está ahí, lo que uno alcanza cuando está en la misma vibración. Entonces creo que es más bien una primera conexión. Antes hablaba de la conexión entre el poeta y el lector, por ejemplo, ¿no? Y esta es una conexión anterior, ¿no? Una precedente, que es la vibración que conecta con esa otra vibración, que ya existe, porque eso sí que lo pienso, existe. No inventas nada, simplemente conectas con ello. Y entonces lo expresas, y ahí es cierto que ya media la sensibilidad de cada uno, ¿no? El lenguaje, el universo simbólico. eh, y ahí sí que, claro, cada uno le va a aportar su esencia, ¿no? Al poema, a esa vibración. Pero ya estaba, la vibración ya estaba. Claro, porque
hablando de la creación de lo que es un poema, ¿tú con qué parte del cuerpo o del no cuerpo escribes un poema? Sin cuerpo, sin cuerpo. Sí, no, me lo saco. Eh, Me lo saco porque no lo siento. Y ahí es cuando sé que estoy escribiendo poesía es porque no siento el cuerpo. Si lo estoy sintiendo, si estoy sintiendo desde un dolor de espalda hasta la mano, la postura, sé que no estoy. Sé que no estoy bien, estoy haciendo oficio, ¿no? Estoy escribiendo, que es parte del oficio, escribir, pero sé que no estoy en el poema, que no. Cuando siento que el cuerpo va desapareciendo o ha desaparecido, ahí sí. O Ahí, sea, ahí estoy en es- esa corriente de la que hablaba antes, ¿no? está más allá de lo físico. Sí, para mí sí. Sí, para mí sí. Incluso de lo mental, ¿eh? Porque la mente también, hombre, la mente está porque además tiene su trabajo y su función, ¿no? Pero la mente es un apuntador, ¿no? Que está ahí, a ver, aquí la coma, aquí el punto, aquí la tilde, ¿no? La mente, o esta palabra no puedes repetirla, o la mente te va apuntando, pero sí que es cierto que la tienes que dejar en esa función, ¿no? Como mero apuntador. Porque, y bueno, yo en mi caso así lo siento. El poema viene de otro lado y nace de otra garra. Sí. Y te quería preguntar, porque antes hablábamos de esos poemas, ¿no? Que asombran a uno mismo, a una misma cuando los escribes. ¿Tú tienes ahí algún poema ya para que estoy yo aquí Para entrar en carne. elevando tu voz y quiero que la gente que nos sigue y que nos escucha y que está viendo esta entrevista te sienta a ti, ¿no? Como yo Vale. digo que se te siente. Un poema, sí, mío o de cualquier No, otra tuyo, persona. tuyo, claro, tuyo, Mío. tuyo, por favor, claro. Bueno, pues voy a ir con... A ver si veo bien, porque he apagado la luz para que no me dé calor y... Ujú. Muy No, bien. sí, veo bien. Vamos a ver cuál puedo leer. Bueno, voy a ir con este, a ver qué os Vale. parece. Como si lloviera un martes cualquiera, me pregunto por las aves muertas. Ahora que puedo hablar de esperar, ahora que mi lengua extraña lo amargo de las horas y que mi cuello juguetea con una soga de 3 hebras, puedo incluso dejarme estar, funambulista del filo de romperme tantas veces, que llego sin mirar a lo minucioso de mirarte, sin tocar, sin martes, sin que llueva, sin respuesta sobre ese otro cielo para las aves muertas. Gracias, Leo. Me ha dejado en silencio. No, no quiero que el sonido de los aplausos apague este momento, digámoslo así. Qué bonito, qué hermoso. Este poema, recuerdas el momento en el que lo escribiste, ¿verdad? Recuerdo, sí, pero no. Me sucede una cosa y te lo voy a explicar, a ver si puedo explicártelo. Eh, la mayoría de los poemas yo los entiendo y me entiendo a través de ellos unos días, unas semanas o unos meses después. Entonces, yo cuando escribo un poema nunca sé por qué. Y además, es más, a veces creo que va por otra tema o yo siento que estoy en otra emoción. Bueno, yo me creo ahí una cosa, ¿no? Una fantasía, no sé. Pero luego al cabo de una semana o dos digo, date, y lo veo además porque me llega esa sensación de comprender yo mi propio poema, que me parece, digo, tiene narices, de comprender yo mi propio poema, pero pasado un tiempo. Entonces, este poema sí recuerdo cuando lo escribí, pero también recuerdo que en ese momento no le encontré ningún sentido hasta que pasó el tiempo. Mm, Hasta que Tú, pasó el tiempo. los poemas te ayudan a ti, porque lo estás diciendo de una manera que los Sí, poemas te ayudan a ti a encontrarte a ti misma. claro, es que los poemas eh, son como acústicas, ¿no? Esa palabra que decíamos de niños, acústica, chivato. Son como acústicas, vienen y me dicen cosas eh, eh, y yo, claro, al momento no, a veces no es que no lo entienda, es que no lo quiero entender o es que no lo quiero aceptar, pero pasado un tiempo no me queda más remedio y sobre todo cuando, por ejemplo, los poemas de libro que los he recitado más de una vez, por un evento o por otro, eh, hay a veces, una de esas veces es cuando dices, caramba, lo he pillado, lo he pillado, ¿no?
sé que me dice, sé que me está diciendo de mí, y a mí, claro, es como un mensaje en una botella, ¿no? Lanzado al mar, y de pronto he conseguido romper la botella. Es como si el poema viniera con botella, con tapón, ¿no? Ahí, y de repente he conseguido romper la botella, he conseguido leer y comprender. Entonces, sí, la poesía, al margen de la belleza, lo estético y la función última, ¿no? De conexión, comunicación, para mí es un chivato y un coayudante en mis procesos personales, que es mi prioridad, el proceso personal, no la poesía. Entonces, ahí sí veo que van unidas, van, van en sinergia, ¿no? Una cosa con la otra. Y en estos 4 años, 5 que llevas escribiendo poesía después de retomarla, ¿te ha Sí, ayudado esa poesía a ti a crecer, a conocerte a ti misma, a sí. encontrarte con esa Eva que quizás en algún momento tú necesitabas? Como Mm. decíamos antes, ¿no? Porque uno quizás escribe para uno mismo muchas veces, a Sí. abrazarte a ti misma, a quererte. ¿Te ha ayudado eso, el escribir poesía? Muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, una de las cosas que vi con el libro, ¿no? En este caso, o con los poemas que lo conforman, era mi rechazo a mi vulnerabilidad, ¿no? Había un rechazo, porque hay una voz muy vulnerable, pero también, pero casi, casi gritada, ¿no? Casi como, no, no me pasa nada. Yo en los poemas lo veo, ¿no? Entre líneas, entre versos. Y veo ese, por ejemplo, ese rechazo a la vulnerabilidad, ¿no? A la vulnerabilidad propia. Y ahí me ha ayudado a verme y a decir, caramba, esto está, ¿no? Esto está y por aquí tengo que meter mano, quizá, ¿no? Y bueno, esto es un ejemplo, luego más cosas también, ¿no? Pero esta fue como muy, muy clara, muy clara. Ujú. Porque, claro, Eva ha escrito un poemario fantástico que se llama Religare, que después pondremos aquí entre ella y yo, aquí en medio. Y lo que querría yo es que, claro, una palabra que entiendo yo latina, ¿no? Religare, que es de las conjugaciones latinas, ¿no? Quien ha estudiado latín Mm. la va a relacionar. Pero sí que me gustaría que hablaras del significado de la palabra y por qué se llama tu Mm. poemario Religare. Bueno, religare se llamaba algo mucho antes de que fuera mi poemario, porque esa palabra a mí me rondaba desde hacía mucho tiempo, porque religare para mí es volver a unir, volver a unir lo que en origen estaba unido, ¿no? Que en este caso, y no solo son mis partes, ¿no? Mis fragmentos, mis satélites, las muchas que soy, ¿no? Hacer esa congregación, ¿no? Que la poesía nos congregue como lo ha hecho, sino también luego esa unión con el todo, llamémosle todo, a esas fuerzas, ¿no? Más de afuera. Pero la palabra estaba y de hecho yo escribí un poema que se titulaba Religare al principio, un poema horrible, malísimo, pero ya le puse ese título, fíjate, y esto fue año 21, finales, por ahí, sí, sí. Ahora que has dicho esto del poema malísimo y tal, porque a veces nosotros mismos es lo que hablábamos antes, para destruirnos a nosotros mismos ya estamos. No hace falta que, Claro, no, que venga nadie, otro a no hace hacerlo, falta ¿sabes? nadie más. Por eso a mí me gusta ensalzar, ¿no? A la gente que viene aquí y lo hace bien, claro, no vas a decir tampoco lo que no es bueno. Yo me traigo aquí a gente buena gente, digo yo, y después aparte, pues lo que me ha sugerido su lectura, pues se lo comento. En el caso tuyo ya te lo decía antes, y claro, yo esos poemas, me pregunto, esos poemas que tú dices, no, esto no es bueno, esto tal. ¿Tú qué haces con ellos? ¿Los destruyes, los guardas, los tiras? Rabia, lo No, otro? están guardados en una carpetita que malvadamente he llamado descartes. Y no, tirar nunca, no renuncio tampoco a ello. Y de hecho ese lo publiqué y no tendría ningún problema en volverlo a subir un día a un story o quiero decir, no reniego de mis errores, bueno, no son errores, porque no es un error. Eh, no reniego de mi sombra, porque la sombra al final es la parte de uno que uno mismo no acepta. Esa es la sombra, ¿no? Y a veces un poema es esa sombra. Pero no reniego. Y están guardaditos. No los tiraría, no. No. Uh-huh. Y has cogido algunos de esos retazos o fragmentos, porque entre todo lo que creemos que no es Mm. bueno, siempre hay un tesoro, ¿no?
Mira, pues eso me cuesta mucho y ahí, por ejemplo, veo que me falta oficio, ¿no? Porque lo veo cuando veo algo tan metido y además ya en mi cabeza ya lo tengo arquetipado así, ¿no? Como este poema es así, es este todo. Entonces, cuando le saco un cacho, extraigo un verso, dos versos, un trozo, un pedazo, un fragmento, porque digo, bueno, esto lo puedo rescatar y a partir de aquí o de esta idea puedo. Me cuesta muchísimo, me cuesta la vida. Y ahí es donde te digo, me falta oficio, ¿no? Porque realmente me tira, ese trozo tira a su origen, es como si no quisiera venir conmigo, como un animal que yo sacara de la selva y le dijera, te voy a dar un hogar precioso, te voy a dar de comer, y el animal tirara hacia la selva, ¿no? Dijera, no, no, que yo aquí estoy muy bien, ¿sabes? Entonces, me resulta imposible. Y creo que ¿Podrías describir, sí, porque podrías pertenecen a la describirlo selva. como, sí, podrías describirlo como un verso salvaje, quizás? Sí, claro, es que es selva pura, sí, sí. Y por eso también los amo, ¿eh? Porque yo creo yo siempre he dicho, mi poesía tiende a ser una poesía un poco salvaje, despeinada. Por eso lo de las formas, ¿no? Lo de contar sílabas y las asonancias y tal, no lo llevo bien. Pero en este caso sí, yo creo que son poemas muy de selva, ¿no? Sí, sí, salvajes y están ahí bien y no se quieren venir conmigo, ¿no? No, no, y de verdad te digo que no consigo, porque a veces sí que he querido con ahínco, ¿no? Decir, oye, que este verso o este par de versos, esta idea, me la llevo y sé que podría armar, pero no pertenece a mí, a mi casa, no. Y esa, porque la portada de Religare, de tu obra, es minimalista, Sí, muy poco, es bastante diáfana, podría decirse así, sí. pero es muy atractiva. Mm, Es decir, muchas veces en lo poco está el gusto, mm. está lo hermoso. Claro, una portada negra también es que siempre va a atraer, pero colocas ahí una línea, una raya en vertical, que claro, no sé si es la luz, si es una grieta, si es una manera de acercarnos a ti, a tu poesía. ¿Qué significado tiene esa Bueno, portada para ti? realmente es una especie de cruz lo que hace la línea vertical con el título, con religare, ¿no? Bueno, aquí lo voy a poner. Es una Ujú. especie de cruz. Luego la línea vertical lo que evoca es a la poesía, claramente, ¿no? ¿Qué imagen? A mí es la imagen que realmente me trae la poesía, una línea vertical, es que no hay más, ¿no? De arriba a abajo y así abajo como arriba, ¿no? Así en la tierra como en el cielo, ¿no? Eh, yo soy muy minimalista en todo, también te digo, no solo para esto, no soy muy amiga de lo barroco, de los colorines, de las fotos, de las imágenes, de los dibujos, no, no es algo eh, que en mí no lo veo, ¿no? No lo asumo. Pero sí que es cierto que luego además la portada tiene esa función de emular una cruz eh, y como en su verticalidad la poesía, ¿no? Muy bien, muy bien. Es que estaba ahí medio un estornudo y al final he Ay, conseguido te he pillado. quitármelo de encima y estaba ahí medio quitado el Medio ahí. sonido, medio puesto. Yo quería Eso es lo que, más que bonito. tú, yo quería que tú me leyeras esa sinopsis, esa parte trasera de tu Religare de Editorial Cuadranta de Eva Ujú. Calo, que es la poetisa o poeta, porque hay veces que ¿poetisa te gusta que Poeta. te llamen o no? No, 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 Poeta. no. Es Poeta. que la palabra poetisa tiene ahí uno, a veces nos Sí, gusta, me suena no, raro. A mí me suena rara, ¿eh? No es por nada, pero me suena como rara, como un intento de, ¿no? Poeta me parece bien. Creo que ya lo dice todo. Y para todos. Además, yo creo que la poesía no tiene género, ni número, ni quiere decir que. Creo que la palabra en sí, poesía o poeta, ya creo que dice todo. estoy de acuerdo. ¿Nos podrías leer esa parte, esa contraportada, el texto que viene de Religare, por favor? El texto, ¿esto te refieres a la parte de atrás del libro? Sí, 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 Vale. para Bien, quienes esta pueda está, sugerirle. esta parte está escrita por dos compañeros míos poetas. Que son fragmentos tanto del prólogo como del epílogo. El prólogo a cargo de Andrés Camacho, de Tucumán, Argentina, y el epílogo a cargo de Elio Gerardi, de Buenos Aires, Argentina. Y escriben lo siguiente.
con religare y después de, a ver si veo bien, que esto como está en fondo negro, con religare y después de, o con esta empresa del espíritu creador, tenemos y nos queda el agrado de dar con una novedosa, vertiginosa y original propuesta poética. Original desde sus imágenes incluso, o a partir de ellas, a ratos ácidas y críticas. Mira, esto no me acordaba, que aquí ponía lo de ácido. Ahora me acabo de dar cuenta. Contemporáneas y contundentes, y a ratos con reminiscencias de un lenguaje bíblico, donde lo que emerge o subyace, lo disperso que sus manos amasan, dan forma o tallan sobre fondos con bases y ecos naturales de melodías que no siempre intuimos, pero que aún así existen. Bueno, esto es lo que dice Andrés Camacho, y Elio Gerardi dice lo siguiente. Voltea muros, religiones, y también seduce, ama, sueña como una letra inconveniente, como una voz necesaria ante la tibieza que hoy nos rodea. Sorpréndase, no descanse, sufra, ame, duela con las letras de Eva. Son una voz necesaria, imprescindible, que se revela y que despierta. Una secuela única de la palabra escrita. Es Bueno, me da que, vergüencilla, porque estas es que cositas sí. esto es poesía pura. Yo vengo aquí a quitarte la vergüenza porque es que tú fíjate las palabras que te dedican los compañeros ahí, que eso es precioso. Yo creo que tú lo leas, hombre, no para que te lo creas un poquito, porque es que es formidable lo que haces y después están estos que lees esto y cómo no te va a entrar ganas de leerte el poemario, si esto es una maravilla, lo que han escrito estos Gracias, poetas, gracias, de verdad. gracias. Nunca lo había leído en alto, en la contraportada, nunca, nunca. Me ha Pues dado como cosilla. aquí estamos para eso, para quitarnos las cosillas de encima, que eso es bonito. Y te quería preguntar, ¿qué palabra te ha podido salvar a veces escribirla al menos una vez? La palabra piedra. Yo incluyo mucho esa palabra en los poemas, porque para mí tiene mucho sentido en el lugar en el que estoy o cuando escribo, ¿no? El lugar en el que me encuentro cuando escribo, esa piedra que tengo que partir de alguna manera, ¿no? Que tengo que romper, que tengo que... Entonces, esa palabra sí que es una palabra que utilizo mucho en los poemas porque está muy presente. No es porque yo la traiga o porque no tenga más lenguaje simbólico del que tirar, ¿no? Sino es que, es la presencia pura, pura lo duro, lo duro, la rigidez, lo que a veces pesa al mundo, ¿no? Y su dureza, por supuesto. Y cómo abrirse una grieta ahí, y que ahí es por donde va el poema, ¿no? Entonces sí que es una palabra que, bueno, que me ayuda a salir de... la piedra golpea la piedra. ¿Lo has relacionado alguna vez quizás con la escultura, con la piedra en bruto que tú esculpes en forma de palabra? Sí, 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 porque realmente sí tiene todo ese sentido, es un poco todo esto que te digo. Es difícil de explicar porque es más una sensación, más que una cuestión onírica o estética o material, ¿no? Es más una sensación, pero esa sensación de algo duro que oprime, y que una ha de partir, ¿no? No, no Y había claro, caído yo en esto, pero me está sugiriendo muchas cosas, ¿eh? El mar chocando contra la piedra, la erosión, la claro, caricia, el claro, viento. claro. Es que realmente el mundo es una piedra. Entonces, bueno, eh, yo lo concibo así, y luego las piedras en los ríos a mí siempre me han dado mucha imaginería, ¿no? Muchas imágenes, muchas, como si sortear, si atravesar, si romper, si erosionar, poco a poco, poco a poco, porque a veces, bueno, a veces esto es así, ¿no? Una piedra al final es con gota, 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 gota. Y creo que esto es lo que yo hago con la poesía, ¿no? Romperme esa coraza de piedra que me envuelve, ¿no? Muy bien. Y a mí me gusta hablar del silencio, sobre todo con gente que sabe darle a las palabras sentido, como tú, y que tiene esa sensibilidad, ¿no? Entonces yo quería preguntarte a ti, ¿qué silencio recuerdas en tu vida como si fuera un verso?
Pues... me haces una pregunta difícil, ¿eh? Yo que soy de contestar rápido, en esta ocasión me voy a tomar mi tiempo porque es una pregunta difícil. A ver, difícil no, es una pregunta muy buena, pero que hay que contestarla bien, porque lo merece. Em, Mira, yo creo que sí, yo creo que el silencio, quizá además uno de los primeros silencios que yo tengo presentes como silencio per se, y es el silencio de cuando murió mi padre, ese silencio en casa. Yo tenía 4 años, entonces, claro, obviamente no tienes herramientas para entender qué está pasando, pero sí sabes que hay silencio donde no lo había, que se ha instalado un silencio nuevo, que se ha sentado a la silla, que no come, que no hace ruido, que no pide nada, pero que está ahí, sentado a la mesa. ¿Y con qué gesto cotidiano tuyo comienza ese impulso poético que te lleva a escribir versos y más versos? Pues fíjate que yo ahí te diría que ninguno. No, no, porque yo creo que es algo mucho más interior, más que un gesto cotidiano, aunque bueno, puede ser un gesto cotidiano interior. Eh, Mi mejor momento o el momento en el que yo estoy muy necesitada de escribir es cuando me despierto. Entonces, de hecho, procuro despertarme con tiempo para si tengo que salir a hacer algo, o tengo una cita temprana, porque sí que necesito ese ratito, aunque sean 20 minutos o un cuarto de hora, para poder sacar lo que traigo, ¿no? Ese mundo onírico y ese cuando despiertas estás un poco con un pie en cada lado, ¿no? Y ahí es más, por eso te decía, más que un gesto cotidiano, para mí es ese momento, el momento de el despertar. Hoy escribía precisamente algo sobre el despertar, que no me acuerdo ahora, pero lo he escrito hace nada. Bueno, sí, venía a decir algo así como despierto porque tengo memoria, ¿no? Porque recuerdo que tengo que despertar, ¿no? Bueno, esto. Ese es el momento realmente del día. ¿Y qué es más difícil para ti? ¿Empezarlo en ese momento del día inicial o rematar un poema? Yo soy muy abandónica con los poemas que no se dejan rematar. Eso sí que tengo poemas, de esto, no son muchos, pero los hay, ¿eh? De estos poemas que no, que antes del final me he caído. Y yo sé que me he caído, o sea, es como una cosa tremenda, como un coitus interruptus absoluto, vamos, es como... y esos los abandono, soy abandónica, pero total, sí, sí, los abandono, digo, mm, Los dejas ir. eso. Ahí se queda. Además me voy como muy airada, muy digna, ¿eh? Pues ahí te quedas, si no quieres, ¿sabes? Si no quieres seguir Enfadar. conmigo, como si fuera una mujer dejada y despechada, ¿sabes? Pero bueno, realmente es por mi incapacidad, porque me he descolgado antes de tiempo, porque me he caído, porque me ha sonado el timbre, por lo que sea, ¿no? Pero esos los suelo abandonar, porque sí que, a ver, le doy alguna vuelta y cuando ya me entran calores digo, adiós, ala, ahí te quedas. Sí. ¿Eres de rutinas o ese mismo, eh, esa misma sugerencia que te trae el poder dejar un poema o acogerlo te lleva a tener que sentarte estando inspirado? No, no tengo rutinas ni cosas de esas, ni no. No tengo tampoco manías, ¿eh? Con la poesía eh, como te decía en la entrevista escrita, cualquier postura incómoda me sirve. O sea que sí que creo que tengo que estar incómoda para escribir, pero incómoda desde una postura interior, ¿eh? Porque si no, no escribiría. Entonces ahí sí, pero todo lo demás no tengo nunca ni manías ni cosas así. No, no. Tiene que haber algo que te duela, ¿no? O que te remueva por dentro para Tiene que poder haber una escribirlo. cierta incomodidad, tiene que haber algo que te esté increpando, sí, yo creo que tiene que haber una incomodidad, porque si estás muy cómodo y muy a gusto, no, yo cuando estoy así no escribo, no. Además, tampoco me obligo, ¿eh? No es esta cosa de, ay, llevo 2 días sin escribir poema, no, no, pues llevo 2 días viviendo y estoy fenomenal, ¿para qué voy a...? No, no. Para mí la poesía es una necesidad, es un lugar, es una postura, y claro que me gusta escribirla y sé que además sé, porque sé que voy a tener esa postura incómoda pasado mañana o cuando sea, ¿no? Entonces, ¿para qué adelantarme, no? Y, y ya está.
A veces uno tiene que hacer acopio de vivencias, acopio de sensaciones, acopio de aire para luego soltarlo. Y háblame un poquito de esa necesidad que acabas de mencionar. Es decir, tú necesitas escribir, por ejemplo, para una persona que se marchó de tu vida o que ya no está, No, no. o no te hace falta. Es decir, o tú escribes más por emociones internas. Sí, yo escribo para hacer la catarsis, ¿no? O sea, no me interesa que le llegue. Es más, y además por mi forma de escribir tampoco es fácil que llegue porque el mensaje siempre está muy encriptado, ¿no? Bueno, pero no por nada, ¿eh? No porque yo lo encripte, sino porque es mi manera pues con mucho simbolismo, etcétera, ¿no? Entonces, no, es más la transmutación, la catarsis. Y eso sí, eso es lo que necesito, ¿eh? No tanto el poema ni que le llegue a tal o que lo lea cual o que no es ya obra. Y como te decía antes, no siempre o no casi nunca obra al momento. Es más Ujú. tarde, ¿no? Pero ya he ido haciendo, ya he hecho un reguerito, ¿no? Un caminito y bueno, ya. Y cuando estoy preparada lo comprendo y hace lo que tenía que hacer. Y Religare, volviendo otra vez a tu obra, ¿qué tipo de temas son los que tratas en ella? Religar es más bien, es muy místico, trascendental. Es que me cuesta, por lo que te decía antes, ver mi poesía desde fuera. Casi me quedo más con con lo que me han dicho otras personas que entienden y que, bueno, que lo han leído y que me dicen, mira, pues tiene esto, este halo, ¿no? Pero yo diría que es un libro, no me acerco al misticismo, que es mucho más potente y tal, pero yo creo que va por ahí, ¿no? Místico, trascendental, transpersonal, también te diría, toca mucho lo transpersonal, ¿no? Voy poco a la materia, me quedo poco en la materia y como mucho la utilizo como punto de pivotaje, ¿no? Como trampolín, ¿no? Pivoto sobre un vaso, sobre una mesa, ¿no? Hay un poema, el de la mesa, por ejemplo, ahí hay un pivotaje claramente, ¿no? Yo simplemente lo que hago es rebotar sobre esa mesa y a partir de ahí a dispararme a lo místico. Pero yo diría que va por ahí, es una poesía muy encriptada también. eh, bueno, en este caso el señor este, que es el libro, salió así, ¿no? Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Y yo recomiendo a la gente porque yo admiro mucho a la gente que hace textos y que los cuelga con cierta asiduidad, esa facultad innata que tenéis para subir, publicar de manera asidua textos de calidad en redes. Y yo a la gente les sugiero y la invito a seguirte, sobre todo en Instagram, ¿no? Que es donde nosotros nos hemos conocido y donde hay más potencia visual, porque también eliges unas imágenes muy interesantes y muy poderosas en las cuales aparecen tus textos y querría que tú dijese, mejor que yo, lo vas a decir seguro, dónde pueden seguirte en este caso. Sí, a ver, mi cuenta principal, yo tengo dos cuentas en Instagram, pero la que manejo, la principal, la secundaria la dejé, la abrí por si acaso había pues, un hackeo o algún problema con la cuenta Sí. principal para poderme comunicar. La principal es, si no recuerdo, a ver, si no la digo mal, es IVE con V, IVE, IVE, barra baja, calo, barra baja C. Uh-huh. Y Perfecto, bueno, pues. a este respecto sí que voy a aprovechar para lanzar un agradecimiento grande a todos los Uh-huh. compañeros de Instagram y no solo los que hacen poesía o leen poesía, sino también los que están en en cualquier otro ámbito de la literatura y de cualquier otro estilo de arte, ¿no? Hay personas que suben imágenes, fotografías, dibujos, pensamientos, reflexiones, fotografías, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Y creo que poder consumir arte así, además arte con nombre y apellido, y no vuelvo, no voy al ego, sino que voy a que puedes además tener un feedback, a que hay carne detrás de ese arte, hay una esencia, hay una persona, hay un alma, ¿no? Eh, que no es así como ir a un museo y ver cuadros, sino que, hay un todo, ¿no? Yo creo que la gente es muy generosa, muy generosa en compartir y compartirse, ¿no? De esta manera. Porque a fin de cuentas uno se comparte cuando comparte un poema o cuando comparte una fotografía, algo que le conmueve, algo que le seduce. Y creo que eso es muy de agradecer. La comunidad eh, bueno, la gente con la que yo me muevo más o menos por Instagram y los que van llegando y los que llegarán, me parecen
una cosa muy valiosa, es algo muy valioso, muy, muy valioso. A mí me ha ayudado mucho en mi crecimiento y me ha aportado mucho, y mucho de lo que leo, al margen de ser libros ya de autores consagrados, son compañeros escribiendo y que de pronto, wow, ¿no? Ujú. Sí, lo hablas con mucho cariño y yo quería que hablase justamente también ya que hablas de ese cariño, ¿qué autores o autoras consideras tú que pueden haber influido en tu poesía? Bueno, de los autores consagrados, y tengo por aquí algunos, hay muchos, y creo que en la entrevista por escrito también hubiera escrito un montón de nombres, pero bueno, tengo por ejemplo Pedro Salinas, que me parece, bueno, un maestro del amor principalmente, y David Ale, a la cual adoro su manera de escribir, adoro cómo alcanza palabras que parecen inalcanzables y cómo las coloca en lugares donde parece que no caben, ¿no? Es increíble. Tengo la poesía vertical de Roberto Juarroz. Uh-huh. ¿Y qué más he traído? Bueno, y Sharon Olds, Los vivos y los muertos, en este caso, pero bueno, la obra de Sharon Olds me parece una barbaridad. Yo conecto mucho, me encuentro muy en casa, ¿no? Cuando leo a ciertos autores. De otros aprendo, con otros me instruyo, con otros disfruto, con otros me derrito, ¿no? Pero hay autores de esos que son hogar, ¿no? Que digo, ojo, me encuentro en casa, los siento cercanos a mí. Ojo, y no porque yo escriba ni de cerca como ellos, sino por esa conexión, esa vibración de la que hablábamos antes, ¿no? Me acabas de recordar una pregunta que no quería que se me escapase, porque hoy no estoy anotando, porque resulta que la agenda en la que suelo anotar se me ha acabado y todavía no me he comprado Ay, una. Entonces me ha cogido el fin de semana y digo, ay, entonces estoy ahí un poquito sobre la marcha. Y el hogar, ¿no? Es decir, el hogar ese del que hablabas, sí. Y voy a hablar otra vez de tu poesía porque estás aquí, tú eres la protagonista. Yo lo siento sacarte los colores, pero es que tengo que hablar de tu poesía y de ti. Si tu poesía si tu poesía, ¿no? Cuando tu poesía se convierte en esa esencia que tú transmites, en esa energía que tú transmites, si esa poesía tuviera que buscar un refugio, ¿tú cuál crees que sería? eh, volver a mí. Volver a mí. Una pregunta que yo me he venido haciendo es si la poesía es un lugar seguro, ¿no? ¿Es la poesía un lugar seguro? Es como un mantra, ¿no? Que me repito, un koan, ¿no? De estos que no hay respuesta, claro, y entonces ahí está lo bonito, y la magia de los koan es esto, ¿no? Que son, eh, que son cuestiones sin respuesta, pero que te mantienen en un estado interesante, ¿no? Para conectar con sensaciones, con emociones, con experiencias, y para escribir, ¿no? No sé si la poesía es un lugar seguro, pero sé que en mí está segura. Entonces, cuando el poema vuelve a mí, sí siento que está seguro. Sí lo Muy siento. bien. Cuando alguien utiliza una palabra que no es tan conocida, por ejemplo, koan, que yo ahora mismo me he quedado perdido, ¿qué significa koan? ¿Qué es koan Bueno, no te exactamente? lo sabría, no te lo sabría traducir, pero es eso, es como una, una frase que Uh-huh. propone algo, un planteamiento que propone algo sin respuesta. Podríamos Perfecto. decir pues, que es una pregunta sin respuesta, no la hay, ¿no? O todas las respuestas son posibles o válidas. Entonces, a mí me gustan porque a mí me ayudan a acceder a ese estado que se parece mucho al de cuando me despierto, pero estando despierta, ¿no? Entonces, me saca un poco del mundo. Sinceramente, yo creo que es eso, ¿no? Porque sí que es algo que yo necesito, ¿eh? Salir del mundo. Como te decía antes, salir del cuerpo, pero también es salir del mundo, claro. Dejas aquí lo material y entonces conectas con todo ese mundo transformador, ¿no? Y dinámico, simbólico, de donde ya empiezan a emerger palabras, a ponerse en orden, a tirar de ti, ¿no? A llamar tu atención. Pues me gusta mucho cómo lo has respondido porque yo me he ido aquí un momento, he tecleado y me he ido aquí a San Google Ay, y me daba una respuesta muy parecida a la tuya. La tuya es más humana, obviamente, ¿no? Es decir, y lo responde muy bien porque al final es una pregunta sin respuesta y no existe una única respuesta correcta, sino que más bien
encontrar una solución, cómo sumergirse en el proceso de reflexión y cuestionamiento. Es como te sugiere una pregunta a ti mismo, Sí, ¿no? exacto. Y está estupendo. Oye, Sí, pues yo tengo lo una manejamos. experiencia, al respecto, por eso me sé la palabreja, no porque me guste andar buscando en el diccionario palabrejas para las entrevistas, ¿no? Cuando yo era niña, pequeña, hay algo que me gustaba mucho hacer, porque yo no sabía por qué, claro, luego con el tiempo he sabido que me llevaba a ese sitio, ¿no? Tan simbólico, tan místico, tan íntimo, ¿no? Eh, a mí se me daba, a la noche antes de dormir, se me daba por imaginar y por preguntarme, si no hubiera esto, y entonces iba quitando cosas, ¿no? Si no estuviera mi cama, y si no estuviera mi casa, y si no hubiera mi barrio, y no hubiera, y entonces iba quitándole al mundo, iba hacia arriba, ¿no? Y terminaba siempre terminaba, y si no hubiera mundo, ¿qué habría? Y ahí yo entraba en un estado que a mí me fascinaba, me fascinaba. Esto lo he seguido haciendo porque, bueno, porque sí, porque me sigue gustando. Lo que pasa es que ahora ese estado lo aprovecho para escribir y encuentro que ahí es donde está realmente el momento desde el que escribo, ¿no? Que además, no por nada poético, pero yo lo identifico mucho con el campo, con el Monte de los Olivos y no sé por qué, no me digas por qué, son conexiones tontas que una tiene en su cabeza pero más que en la cabeza son interiores, ¿no? Yo siento que estoy ahí, aunque ya se ha ido todo, ¿no? No hay mundo, no hay cuerpo, no hay nada, pero yo estoy en el Monte de los Olivos, sentadita escribiendo y es lo que siento realmente y es lo que puedo decir. Pues muy bonito lo que estás diciendo. Es decir, yo me ha dejado ahí cavilando con el tema de eso de y si no existiera el mundo. Esas preguntas, llamémoslas inocentes, ¿no? De ese, no sé, de ese niño o esa niña que siempre seguiremos siendo y que siempre seremos, incluso cuando estemos Mm, abocados a la muerte. Es decir, en el hecho de muerte pensaremos que casi que no hemos descubierto nada, porque pensar que has descubierto algo siendo lo que somos dentro del universo, pues al final dices tú, exacto, ¿sabes? Yo me quedo con esa frase, ¿no? Que decía, doy todo lo que sé por la mitad de lo que no sé. Es exacto. decir, es impresionante y lo has descrito muy bien, me ha gustado mucho y que tú te busques tu refugio en ese Monte de los Olivos o donde sea y que tú te Sí. sientas allí que a nadie te va a poder hacer daño, que es tu lugar. Ujú. Es Ese lugar, fantástico. ese lugar, claro, ese lugar casi más que nadie haga daño, bueno, más que por una cuestión de protección, es el lugar en el que poder ser, ¿no? La poesía también es esto, ¿no? Es el lugar en el que uno puede ser. Ahí no hay, porque no hay limitaciones, a no ser que estés escribiendo para tal concurso que tienes que. Bueno, yo ahí, por ejemplo, funciono fatal en esas cosas porque la esencia no me lleva por ahí, ¿no? Y además me atasco, me atoro y no avanzo. Pero realmente para mí la poesía es un lugar en el que puedo ser y creo que esto es lo que hay, ¿no? Y esto del koan, del desaparecer, claro, también hay que contextualizar y entender. Yo desde pequeña he tenido, por desgracia, muchas muertes cercanas, fastidiosas, incomprensibles y más para una niña. Entonces, bueno, yo creo que esta cosa mía de ir quitando, yo creo que era mi manera de gestionar, ¿no? También la emoción, la realidad, la tristeza, era una especie de angustia transformadora, ¿no? Cuando yo llegaba a ese final y si no hubiera mundo, para mí me producía una especie de angustia transformadora y además opiácea, ¿no? Porque lo hacía. Realmente para mí era impresionante llegar a ese estado, que era un estado sí, yo diría un estado casi alterado de conciencia, ¿no? Algo así. Ujú. Y una persona como tú, una poeta como tú, que a la vez que necesita el papel, necesita la tinta, necesita sentarse para poder vivir, reflexionar, ir en el autobús, ir pensando que te venga una idea, levantarte, sacar la agenda del bolso, ponerte a escribirla para que no se te olvide y demás. Las redes sociales que tú le metes mano de vez en cuando y lo haces muy bien, ¿no? Como decía yo antes. Que son buenas, son malas, que te sugieren a ti. La red, la red no es ni buena ni mala. Es el uso que uno le dé. Yo en Instagram he tenido buenas experiencias en general y mayoritariamente, y también malas, quiero decir, porque hay a veces emociones, cuestiones, cosas que te suceden, personas con las que, bueno, pues claro, sucede porque estamos en convivencia, porque detrás de cada cuenta hay un alma.
es que no podemos pensar que están las máquinas detrás, ¿no? Es que hay almas, hay personas que están en su propia frecuencia, que están con sus propios momentos vitales. Entonces, la red no es ni buena ni mala, es lo que hagamos con ello y cuánto la integremos en nuestra vida, cuánta importancia le demos, ¿no? Yo no soy, ahora que lo decías, pero no soy tanto de ir en el autobús y sacar la agenda. No creas, no. Soy bastante terrenal para eso. Si voy en el autobús, voy muy curiosa, ¿no? Miro por la ventana, observo a una otra así, ¿no? Estoy más en el momento presente. Sí que en alguna ocasión, si me ha venido algo, yo qué sé, haciendo la compra o paseando, grabo un audio en el móvil, ¿no? Lo grabo por audio y porque si no se me va. O sea, si me pongo a escribir, entonces grabo un audio en el móvil y ya con un concepto, una palabra clave o 4 palabras juntas y ya luego ya lo armaré. Cuando estoy en el hogar, que es en mí, es en ese lugar del que hablábamos antes, entonces digo, bueno, ahora sí, ahora estoy en casa, ahora puedo. Pero no la casa física, ¿no? Sino esa casa interior, ¿no? Y ahí es cuando sí escribo. Pero no suelo ser de andar por ahí con el boli no. Como mucho Muy ya te bien. digo, grabo un audio en el móvil, en un chat que tengo conmigo misma y grabo ahí ideas, algo que me ha venido y ya está. Es en el que invitaste una vez a alguien y después lo echaste. Ese mismo, ¿no? Porque Claro, ¿cómo funciona eso? porque para hacerte un chat contigo mismo tienes que tienes que hacer esa triquiñuela, sí. Ahora lo tengo lleno, ¿eh? Es una de las mejores cosas que tengo en el móvil, vamos. Además me sirve para todo, para todo. Es maravilloso. Yo también lo hago con el blog, es decir, a veces me envío fotos, imágenes, tal, o me envío ideas y digo, pero eso le dije a mi primo Paco, Paco, te voy a invitar y te voy a echar fuera. Me acuerdo que fue él, vamos. Digo, te voy a Sí. echar fuera, pero digo, fuera, fuera aquí. Y ya está, Ah, ¿sabes? Que esto es para mí mismo, que esto es para mí mismo. Es mi sí, refugio. sí, sí. Es que es un refugio absoluto. Sí, 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 sí. sí. Y ya apuntamos el final, ¿no? Después de llevar una horita aquí, que yo me llevaría toda la mañana. Pero hasta hay que finalizar para darle a esto su sustancia y su punto final. Y hace 6 meses te preguntaba yo si tenías algún proyecto en la cabeza, literario, que pudieras hablarnos. Quizás estuvieras en algún proceso de descanso, no lo Mm. sé, porque no me he leído la entrevista escrita en su totalidad, pero sí recuerdo que te lo preguntaba y quería volver a preguntarte cómo anda ese proceso creativo ahora. Pues te cuento. Sí que recuerdo la entrevista y recuerdo que yo en esa entrevista te decía que estaba justo a punto de salir una antología en la que yo participaba, que ya salió, la antología Poemas a la deriva de Argentina, y esa antología ya vio la luz. También estuve en otra antología de la editorial Anima Ignis, eh, y esas han sido, pues eso, lo más inmediato que he hecho. Tengo ya otro libro terminado. Estoy ahí un poco, bueno, dejándolo reposar, ¿no? Porque creo que sí que es importante que para lo que no es lo mismo un poema que vas a subir a Stories que un trabajo que vas a ofrecer ya, bueno, a encuadernar, tal. No tengo ni idea de cómo lo haré, ni por dónde, ni qué camino siga, no he pensado en ello. Ahora de momento está reposando para que dentro de un tiempito lo cojo, lo miro, bueno, sí que quiero, bueno, corresponder bien, ¿no? Al lector y, bueno, que no haya ahí fallos de primer orden, ¿no? Entonces, bueno, y en eso estoy. Luego ahora tengo una presentación en Madrid, que era, bueno, en la capital, que me quedaba pendiente, bueno, me queda pendiente toda España, porque yo solamente he hecho 2 presentaciones del libro y esta va a ser la tercera y va a ser en Madrid este viernes. Y bueno, estoy contenta y animada. Haremos además, yo en este tipo de actos, en mis presentaciones, siempre voy con un Bercholari. No sé si sabes lo que es. No, no, Eh, explícamelo. Ya te digo que cuando dice alguna bueno, versolari entiendo yo que será una palabra en euskera, ¿no? en euskera, sí, el Bercholari es un poeta vasco. Ellos siguen la tradición oral vasca, muy ancestral, muy, y además es algo que está todavía, está con mucha fuerza y mucha presencia. En el País Vasco los Bercholaris llenan estadios de gente escuchándoles, ¿no? Es improvisada, es poesía improvisada, es algo muy bonito, muy hermoso. Lo que pasa que sí que es verdad que estaba eh, muy sometido aquí al País Vasco, ¿no? De aquí no salía. Entonces sí que este Bercholari, que es un amigo mío, Unai Muñoa, y yo decidimos hacer algo conjunto
con su poesía, su bercholarismo, ¿no? Y mi poesía en castellano, y hacer una especie de unión, de religar entre las dos cosas, las lenguas, las historias, las culturas, todo lo diferente, hacerlo uno. Y bueno, y lo vamos sacando, y esta vez pues también va a venir a Madrid. Creo, no quiero mentir, pero creo que es la primera vez que se escuchará un Bercholari en Madrid, y me parece algo muy bonito porque bueno, estamos en esos tiempos de la unión, ¿no? De la unión. Y para mí es hermoso hacerlo. Además, yo tengo mi propia conexión, yo soy de aquí, he nacido aquí, entonces el euskera, aunque yo no escribo en euskera, también el euskera a mí me resuena mucho, ¿no? Y bueno, es parte también mía, parte propia. Y para mí Sí, es muy importante esto que hacemos, más sí, allá de es presentar riqueza. el libro. Sí, es Sí, riqueza. yo creo que enriquece y además aúna, y bueno, eso es algo que me conmueve mucho, ¿no? Me llena mucho. Mucho más allá de lo que te decía, de ir con el libro, de presento mi libro. Bueno, pues, creo que se puede hacer algo más, y que de hecho es lo que hacemos. Y también Unai, con su generosidad, porque él es un gran Bercholari, y también él tiene a bien, ¿no? Expandir también este trocito de la cultura vasca, por otras zonas de España, donde, ya te digo, yo creo que nunca se ha dado, porque aquí sí el bercholarismo está muy constreñido aquí a lo que es el País Vasco. Ujú. Ujú, muy bien. Pues yo invito aquí a Unai, invito también a esos poetas y poetas, mujeres, era para diferenciar, que esos y esas poetas que has mencionado, porque yo siempre me gusta lo que digo, me gusta hacer una cadena, ¿no? Digámoslo así, para formar un poquito un universo, una tela de araña de autores y de Andrés, creación. Andrés y Elio, que son, como te decía, compañeros que han hecho, compañeros y grandes amigos que tuvieron a bien escribirme con mucha generosidad el prólogo y el epílogo, tienen una poesía brutal. Yo, desde luego, aconsejo a la gente que los siga, están en redes, y bueno, es maravilla. Es que es mucha calidad, ¿no? Lo que tienen. Sí. Y además Sí. mucha honestidad y mucha verdad, ¿no? Es poesía de verdad. Pues Y luego hay invitado quedan. muchos otros compañeros. Que te pidan el contacto, me escriben, que vienes de tu parte y la buena gente siempre es bienvenida, como yo digo. Y lo que sí, hombre, a ver, dejar la vergüenza un poquito a un lado, estamos a 30 de junio de 2025 y yo lo que te pido es que me digas esa presentación en Madrid, qué día exactamente va a ser, a qué Ah, hora, dónde y véndete un poquito, chiquilla, bueno, que aquí venga, estamos para vamos vendernos a, también. me sale fatal. Fíjate que en Stories he empezado a poner algún cartel, y me cuesta, o sea, digo, pero claro, si no la gente no se entera. Bueno, va a ser este viernes, día 4 de julio, a las 7 de la tarde, en Chamberí, en una galería de arte que se llama Casa Maico Madrid. Entonces, Una bueno, galería creo de que arte. sí, Ahí sí. se nota nivelazo, ¿eh? O sea, Bueno, claro, porque porque me invitaron y dije, jo, pues mira, pues ya me apetece. Me qué parecía un bien lugar curioso, resuena porque eso, además, ¿eh? además ahí se estrena obra, también es exposición ese día. Me parecía muy bonito que resonara poesía entre cuadros y entre maravillas. Me parece muy hermoso, la verdad. Y digo, jolín, ya que me lo ofrecen, sí, Ostras. sí, lo he aceptado con gusto, muy agradecida también a Casa Maico, a Maico Piera, y bueno, pues yo encantada. Creo que vamos a disfrutar, que es lo que importa, ¿no? El otro día le decía a una compañera, a mi compañera Ángela Tirado Carrión, también gran poeta, le decía que me decía, jo, pero va a ir muy bien, vas a estar muy bien. Le digo, sobre todo lo humano, es que yo es con lo que me quedo. Si yo luego en estas cosas, lo que cuando llego a casa recuerdo es los potes que me tomé después, el conocer a la gente, el abrazarla, el momento sí, sí, el momento de estar con el libro y leer, es como que quiero que pase rápido, ¿no? Que no te voy a decir que no lo disfruto, ni tampoco quiero pecar de falsa modestia, porque vamos a ello, ¿no? Vengo a hablar de mi libro, ¿no? Pero sí que es como que quiero que pase, porque enseguida me quiero tomar algo y charlar, y jolina, fulanita que ha venido, fulanito, anda. Si yo lo que quiero es ir a hablar con esa persona, ¿sabes? Entonces, esto sí me sucede. Y me sucedió lo mismo en un evento anterior que hice en Santander, porque yo he hecho muy poquitos, ¿eh? Y me pasaba lo mismo, que luego me quedé porque luego nos fuimos a picar algo, y bueno, todo eso es lo que yo contaba a la vuelta. ¿Y qué tal el evento? Jo, luego nos fuimos a picar, no sabes qué a gusto, no sabes nada del libro y de nada. Pero se vendió alguno, no sé, ¿sabes? Ahí Esto, nos parecemos porque yo también soy muy de disfrutar de la claro, compañía y no tanto del evento, ¿no? Cuando yo claro.
presentado, cuando es firmado, cuando incluso a lo mejor cuando tienes grandes eventos, como puede ser casarte o lo que sea. Tú lo que esperas es ver a la familia, a los amigos, estar allí. Y que lo otro, pues, ser el protagonista a mí tampoco me ha gustado No nunca, ¿no? seduce. Que me mire, porque al final te sientes un poco como... Claro, es que lo que No se te sé. queda agarrado a la piel es todo eso humano realmente, es que lo que te llevas impregnado es eso, no te vas a llevar si el evento estuvo mejor, peor, qué categoría, qué tal, el libro, no, el libro ya está, sí, ya está, sí, eso, yo creo que es la excusa, ¿no? Lo que congrega, lo que nos congrega, y siempre digo, la poesía nos congrega y que lo siga haciendo, ¿no? Y que lo siga haciendo, pero que no nos suplante, nunca, por Dios, nunca la poesía puede suplantar al humano. Como te digo, a ver, estábamos llegando al final, pero es que después me encuentro con cositas por aquí en tu perfil que digo yo, esto me lo tiene que explicar, esto me lo tiene que explicar Eva en un momentito, en una respuesta, y después ya pues empezamos a despedirnos, pero me lo tienes que explicar. Estas piernas llenas de señales, como si estuvieras jugando al 3 en raya y con Sí. un párrafo tan potente, una cita tuya que dice: quien te da la llave de su alma no es para que la uses, es para que la tengas. Explícame Sí. eso. Bueno, ahí estoy hablando de amor, lealtad y confianza, ¿no? Yo creo que es importante, y además, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que bueno, que te hablaba antes de mis corazas de piedra, ¿no? Me cuesta, vas rompiendo. Entonces, cuando ya has sacado una manita, ¿no? Por una grieta y le has dado a alguien la llave, que no es más que compartirle tus vulnerabilidades, ¿no? Es yo explicarte a ti cómo podrías matarme. ¿Y quién te puede decir algo mejor? ¿No? ¿Quién te puede ofrecer algo mejor que eso? No es cuánto te quiero, no, es tú así podrías matar. Y con esto creo que te he dado toda la llave, ¿no? Entonces creo que es importante que esa llave se cuide. Yo puedo matarte, pero no lo voy a hacer, ¿no? Y ese es el amor principalmente, que pudiendo matarte no lo hago, elijo no hacerlo. Y esto es lo que quería decir con esta publicación. Los vellos de punta, chiquilla. Que, Que que, que es algo además que ofrecerle es la vulnerabilidad a alguien, ¿no? claro, te pones en manos también y eso hay que valorarlo, direccionalmente, ¿no? Hay que saber ver cuando alguien está ofreciendo llave y también eso, cuando tú la ofreces. A mí me parece que es hermosísimo y que eso es el amor y que no hay más cuestión, no hay más tontería. El amor es eso. Te digo, yo te explico a ti cómo puedes matarme. Ya está, ya está. Uy, uy, uy. Entonces, bueno. Y hubo alguien que, es que yo este texto, este pequeño, es un pequeño textito, lo subí a Stories y sí que hubo como 2 o 3 personas que me dijeron, Jolín, ¿por qué no lo subes como publicación? Me gustaría compartirlo, tal. Y como llevaba mucho tiempo, porque yo publico muy poquito en redes, ¿sabes? En Stories sí, a diario subo algo, pero en lo que es publicación de post o reel pueden pasar 2 meses. Entonces, como llevaba tiempo sin publicar, pues decidí subirlo y bueno, lo de la media con el 3 en raya bueno, me parecía que venía un poco al hilo, ¿no? Me inspiró, sin más, se me dio por ahí por poner algo visual. Lo de las fotos, no soy muy partidaria de las fotos, cada vez menos, pero sí me parece que lo visual acompaña, ¿no? Acompaña Sí. bastante. En este caso, pues sugiere un juego, sugiere algo como, no sé, Eso es. como Bueno, combatir contigo mismo, ¿no? No sé. ganar o perder o quedar en tablas, ¿no? De hecho, en el juego, en el 3 en raya que hay escenifico, hay unas tablas, ¿no? No gana Hay ni unas pierde tablas, nadie. correcto. Hay unas tablas. Pues esto. Creo que Perfecto. esto es todo. Quedar en tablas, estar en tablas. No hay ganadores ni perdedores. Muy bien. Y ya para terminar, ya empiezas, es decir, tú tienes tu terrenito abonado en las redes, tienes ya tu segundo poemario cerca, Mm. has contribuido a varias antologías, sé que has formado parte de eso, ¿no? De varios poemarios conjuntos y tienes pues digámoslo así, ya tu grupito de personas que está a tu lado y otros escritores y La escritoras que comunidad, están ahí. sí, La comunidad, correcto. Una comunidad en la cual tú te sientes cómoda y en la cual sí. te puedes quitar esa coraza, ¿no? ¿Tú qué recomendaciones le darías a alguien que está empezando en esto de la escritura?
Honestidad. Honestidad. Yo creo que honestidad y autenticidad, ¿no? Porque yo creo que, a ver, todos cuando aterrizamos en redes, todos, y ahí vemos qué hacen los demás y sí que es cierto que tienes una tendencia a imitar o copiar. Porque, claro, tú acabas de aterrizar, yo nunca había tenido redes, ni Facebook, ni nada, claro, yo venía de nada, ¿no? Y cuando abro Instagram, claro, observo, ves y vas cayendo vas probando, ¿no? ¿Qué hacen los demás? Ujú. Pero sí que creo que es importante porque al final lo que estás haciendo es ofrecer y tienes que ofrecer lo tuyo, sea lo que sea. Y creo que es importante que haya una honestidad ahí. Esto es lo que yo tengo. Esto es lo que yo tengo y no tengo más, pero es tan grande que es que ya es grande en sí lo que tengas por el hecho de que es lo que tienes, ya es grande, ¿no? Entonces eso por una parte, me parece, bueno, yo creo que ser honesto y ser auténtico. Y adquiriendo, y yo entiendo, yo misma al principio sí que copiaba, yo veía, pues eso, gente igual subía más fotos, más esto, bueno, eh, con la forma de recitar, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Uno tiene que tener su voz, que antes hablábamos de los recitados. Yo no he hecho ningún curso, me gustaría hacer, ¿eh? Quiero hacer cursos bueno, de trabajar un poco ese tema del recitado, pero sí creo que es importante que cada cual lo haga a su manera, porque no hay una manera buena o mala, es que no la hay. Hay la manera de uno y es lo que uno tiene para ofrecer. Y yo creo Pero que se agradece. no ¿Eh? soy el único que te lo he dicho, ¿no? Es decir, esa voz Sí, sí, la verdad. la habrá Sí, identificado y sí. la habrá valorado más gente, ¿no? Sí, 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 ahí no te voy a mentir, sí, la voz gusta, pero yo sé que cuando recito, y por ejemplo con Nandi Posada, Pistolera Rebelde, que hacemos cositas juntas, y yo a ella le digo, me siento limitada a veces porque creo que no salgo del mismo registro. Entonces, por eso te decía que me encantaría adquirir algo de formación al respecto para cambiar de registro, bueno, para trabajarme más eso, ¿no? Pero sí, bueno, la voz sí gusta, eso no lo puedo negar. Ujú. Pero bueno, ahí Ujú. también veo la carencia, pero bueno, ya con tiempo, ¿eh? Porque al final a ir a cursos o cosas pues también lleva tiempo y bueno, con tiempo ya iré haciendo cositas, mejorar sobre todo para disfrutar más yo, porque a veces es esto, quiero cambiar de registro, pero no sé cómo hacerlo, no puedo, entonces, porque no tengo esa formación. Entonces sí me gustaría, porque disfrutaría mucho más, al margen de que quede luego mucho mejor, ¿no? El trabajo en concreto que sea, ¿no? Entonces, bueno, pero eso es ir poquito a poco y que todo no se puede. Es todo un mundo este de la poesía y además por momentos te puede, ¿no? Hay mucho para hacer. Yo ahí lo comparo un poquito con el cine, es decir, no sé yo hasta qué punto quizá mejorar el registro, es decir, hay actores y actrices que en su registro son los mejores Sí, es van, verdad. y no van a superarles prácticamente nadie, porque no son los mejores de la Sí, historia. ¿Qué sí, necesidad tiene, esto es cierto. por ejemplo, no sé, un personaje de acción o un actor de acción de meterse en comedia o un actor de drama de meterse en comedia? A veces, pues a lo mejor es mejor seguir haciendo lo que, a menos que Lo que tengan pasa, demasiadas inquietudes, sí, ¿no? lo que pasa que yo me refería más a conectar con propias limitaciones, ¿no? Por ejemplo, yo cuando me toca recitar un verso que está entre interrogantes, por ejemplo, me cuesta, quiero decir, ahí me encuentro una limitación, porque que al final lo hago, no exagero, no hago la interrogación, porque creo que recitada, claro, yo lo hago según a mí me sale yo recito según siento el poema. Esa es la verdad. Entonces, y de hecho hago las pausas a veces donde no van, ¿no? No soy muy fiel al verso, sino que hago la pausa donde yo la siento interiormente. Y esa es, bueno, es mi forma de recitar y es lo que decía. Claro, ahí te hablaba también antes de la honestidad, ¿no? El decir, bueno, esto es lo que yo tengo, es mi manera, es mi forma, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando me encuentro con una limitación digo, ojo, pues si alguien me diera una pistita de cómo enfoco yo aquí este interrogante o en un poema que tiene 4 interrogantes, pero claro, no los 4 con la misma fuerza, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, esto lo voy haciendo por instinto, ¿no? Yo instintivamente me lo dejo sentir dentro del poema porque además el poema cuando lo recitas lo sientes primero en el pecho, pero luego ya vas sintiendo, lo sientes en la garganta, en la boca, en la lengua, o sea, en los labios, ¿no? Los sientes todo el recorrido y por eso a mí me gusta tanto recitar, porque es una manera de masticar el poema. Es que lo masticas, ¿no? Es una gozada, a mí es algo que me encanta, ¿no? Pero cuando me encuentro con una limitación digo, caramba, pues bueno, no, pero bueno, yo no soy recitadora profesional, ni lo pretendo, únicamente es por ofrecer el poema de otra manera, bien sea mío o bien sea de otra persona, ¿no?
Sí. ofrecerlo, pues como decía antes, más acercarlo, ¿no? Más a la persona. Ujú. Perfecto. Pues yo ya lo único que me queda ahora mismo ya es agradecerte por abrirnos la puerta de tu vida, de tus poemas, de tus versos, entregarnos durante este ratito esa llave simbólica de tu alma, ¿eh? No para que la usase, pues, sino para que al menos la tuviésemos Para que la durante esta tengáis. horita y pico. Durante esta horita y pico, ahora yo te la vuelvo a devolver y por dejar eso, que tu amor por las letras y esa fascinación que sientes hacia la escritura, la literatura y la poesía se transforme por un momento en la conversación que hemos tenido tan Pues bueno, yo para mí tan... agradecidísima, he estado muy cómoda, Leo, muy a gustito. Me he ido soltando también a medida que avanzaba el tiempo, porque al principio venía como más constreñida, ¿no? Además, los directos poéticos, claro, yo de poesía no puedo hablar más que lo que yo sienta o perciba, ¿no? No soy una erudita, no soy filóloga, no vengo del mundo de la literatura, vengo más bien de la ciencia. Entonces, eh, a veces me da apuro, ¿no? Por no tener nada que aportar o poco, pero bueno, me he sentido muy cómoda, me he podido expresar bien y bueno, ha sido un gusto, un placer y te lo agradezco muchísimo. Y además te agradezco no solo por esta entrevista, sino por todas las que haces y todo lo que haces, por la poesía, la literatura. Creo que estos espacios son muy necesarios y son ventanitas, ¿no? Ventanas importantes. Así que muchísimas gracias. Pues nada, Eva, yo un besito, Otro. desearte lo mejor en Besito a el todos. terreno, en el terreno profesional y en el terreno artístico y literario, y que esa presentación que vas a hacer dentro de poco, que se llene de ya no solo de gente, sino de amor, y que tengas ese Y recuerdo de que me eso, hablabas sobre antes. todo eso. Ya te ¿Vale? contaré. Un abrazo Venga, grande, Leo. un abrazo. Agur, Hasta agur. luego.